justamente desde España, queridos amigos, tenemos una comunicación telefónica con Carlos Gabriel Fernández. Él es investigador de estas temáticas que tanto nos gustan, también escritor. Él es argentino de nacimiento, pero vive en España hace muchísimo tiempo, concretamente en la bella Galicia, y es su patria adoptiva. ¿Qué tal, Carlos Gabriel? ¿Cómo estás? Bienvenido a Misterios al Anochecer, ahora sí en estricto, vivo y directo. Muy bien, muchas gracias, encantado de estar aquí y de compartir estos temas que tanto nos gustan. Así es. Tú has investigado, la primera vez que charlamos, hace ya buen tiempo, fue, por ejemplo, sobre la transcomunicación instrumental, que para algunos puede sonar un nombre rimbombante, curioso, pero básicamente consiste en el intento, y para algunos la realidad, de poder contactar con seres que ya han pasado al otro lado, o sea, que fueron seres humanos y a veces no necesariamente humanos, de eso ya podemos quizá hablar un poquito, que pues fallecen, ya que se acerca además el Día de Difuntos, y hay quienes afirman, hay quienes incluso han escrito, como tú, libros al respecto con abundantes pruebas de que utilizando la tecnología podría establecerse como un vínculo, incluso bidireccional, con ese otro lado que para muchos hasta hace poco o sigue siendo aún infranqueable. Estimado Carlos Gabriel, cuéntanos un poquito de esto, de la transcomunicación instrumental, la TCI. Sí, es la palabra, como bien decías, suena un poco rimbombante y es una palabra relativamente reciente, aunque los fenómenos que engloban llevan más de 100 años con nosotros, es decir, acompañan la tecnología. Son los intentos de contactar con el más allá, con ese otro lado, a través de medios técnicos. Y la verdad es que prácticamente que existen los aparatos electrónicos, especialmente los que utilizamos de comunicación, pues en todos ellos se han registrado estas presuntas comunicaciones con el más allá. Prácticamente desde principios del siglo pasado, cuando se comenzaron a instalar los primeros teléfonos, pues ya había personas que recibían en aquel momento llamadas telefónicas aparentemente de personas fallecidas. Y eso no es algo que solo ocurrió en aquellos primeros años, sino que hoy en día pues ese fenómeno, ese presunto contacto se va adaptando a las nuevas tecnologías y hoy en día yo he recogido casos y tengo algunas grabaciones de personas que dicen haber recibido mensajes incluso de WhatsApp en contestadores, en celulares, a través presuntamente del más allá. Pero te decía que todas las tecnologías, todos los elementos que utilizamos para comunicación, para registro de voces, todos se han producido este tipo de contactos. Las más conocidas y las más habituales son las que llamamos psicofonías, ¿no? Aunque alguien le llama de otra manera. Parafonías. Que son esas voces que quedan grabadas. Sí, parafonía, metafonías. Hay muchas palabras que definen este término, que es cuando en una grabación que a veces intencionada, a veces inesperadamente, queda registrada una voz que no debería estar allí, presuntamente de alguien desde el otro lado, ¿no? Y esto se viene produciendo desde el principio, desde que existen las grabadoras. Aquellas primeras grabadoras mecánicas que se inventaron a finales del siglo XIX, que utilizaban un rollo de cera, una cosa muy elemental, ¿no? Ni siquiera en electrónicas, pues con aquellas grabadoras ya se registraron voces psicofónicas. Quizá la más antigua, la más conocida de todas, posiblemente la primera que se conserva, es la de 1901, que un antropólogo ucraniano fue a hacer una investigación a Siberia, llevó una de estas grabadoras y estaba grabando unos cánticos de invocación de chamanes en Siberia, en la tribu de los Chuchi, y cuando escuchó el rodillo de cera que había registrado los cánticos, pues se escuchaba además unas voces como que
no deberían estar allí, que él no las escuchó cuando presenció aquel ritual. Y luego, pues, sacerdotes, como por ejemplo los padres Gemelli y Arnetti en los años 40, 50, ya habían registrado algunas voces psicofónicas relacionadas con las primeras de aquellas grabadoras que en vez de una cinta llevaban un hilo de metal. Bueno, famosísimos además los padres Gemelli y Ernetti por el famoso cronovisor del que tanto se habla en los círculos del misterio, sí. ¿No? Por supuesto que sí. Sí, fue posteriormente habrían desarrollado, esto ya es un tema más o sea, menos documentado, uh-huh. Quizá, o más, con más de especulación, un aparato para registrar imágenes del pasado, ¿no? Bueno, que se le llamaba el cronovisor y que, como bien dices, está muy presente en todos los círculos del misterio, ¿no? Pero fueron ellos los que en la Universidad de Milán, grabando unos cantos gregorianos, pues como el padre Gemelli se le rompía aquel fino hilo de hierro que utilizaban, que era lo que se usaba para registrar las voces, como se le rompía habitualmente, pues hizo un llamamiento a su padre fallecido en voz alta, diciendo: Padre, ayúdame con esto. Y cuando en la siguiente grabación, pues aparece una voz que presuntamente es su padre, que dice: siempre estoy contigo, algo así como siempre estoy contigo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, las psicofonías, bueno, después están Friedrich Jürgenson y Konstantin Raudive, que a partir de los finales de los años 50 ya sistemáticamente hicieron las primeras investigaciones concienzudas y sistemáticas, y que bueno, pues son las que utilizan los métodos básicamente que utilizamos hoy en día, pero toda la transcomunicación instrumental acompaña, como te decía, la tecnología, ¿no? Las grabadoras, pero también en las radios, desde el nacimiento de la radio aparecían voces que presuntamente venían del más allá, y incluso se han llegado a partir de los años 70, 80, se han construido incluso aparatos especialmente diseñados para este contacto, ¿no? Y si hablamos de voces, si hablamos de imágenes, que también las hay, uh-huh. Pues en los años 80 también se empezaron a registrar con un sistema de cámara de televisión, de circuito cerrado, con un sistema que aún hoy en día se utiliza para experimentar sobre este asunto. Se registraron imágenes aparentemente de personas fallecidas. Que, vamos, en resumen, lo que decía, la tecnología, digamos, este presunto contacto que engloba la transcomunicación instrumental a través de medios técnicos, acompaña prácticamente la tecnología en más de un siglo, ¿no? de existencia, ¿no? Especialmente la tecnología electrónica y la que utilizamos para comunicación. Uh-huh. Hay también, por lo que tengo entendido, o por lo menos por ahí se comenta entre los que gustan como pasatiempo o directamente ya investigan este tipo de señales, de voces, un tema respecto al soporte que sería más idóneo para lograr, digamos, registrar estas aparentes voces del otro plano. Hay quienes hablan, por ejemplo, más que el soporte, el medio técnico, ¿no? Hay quienes dicen mejor van los medios analógicos, tipo la típica y casi extinta hoy radiocasetera, ¿no? O sea, con una cinta magnética, la que la mayoría hemos conocido hasta hace quizá unos 15 años atrás. Y otros dicen que más fiable es el medio digital, aunque por otro lado también están los que contradicen y afirman no, pareciera que con las grabadoras digitales, por la razón que sea, es como que no se capta tanto estas singulares voces, imágenes y demás. ¿Tú qué opinas al respecto, Carlos Gabriel? Yo que por mi experiencia, y comencé a investigar más o menos sistemáticamente en el año 97, hicimos una investigación con un grupo de personas y bueno, estuvimos durante un buen tiempo realizando grabaciones de todo
tipo, y tanto en con medios digitales como con aquellas cintas analógicas se obtienen resultados indistintamente. Es una opinión mía, ¿no? Yo entiendo lo que dices, que hay otras personas que, bueno, que hay quien prefiere utilizar las cintas antiguas, incluso aquellas primeras que había de carrete de cinta abierta, ¿no? Que tenían unos rollos grandes, ¿no? Que bueno, que tenían también por ahí no tan buena calidad, ¿no? Porque a pesar de ser eran aquellas primeras grabadoras. Bueno, en definitiva, el fenómeno se puede registrar con cualquier tipo de grabación, analógica o digital. ¿Cuál es la ventaja de lo digital? Que bueno, que luego la puedes, si tienes unos mínimos conocimientos y algún programa, algún software que adecuado, puedes filtrarlo, puedes analizarlo, puedes incluso desechar si lo que realmente estás grabando es una psicofonía, o por ahí puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Que algún ruido que se te coló, que a veces te puedes engañar, ¿no? O sea, a veces el oído y el cerebro te engañan, ¿no? Y puedes dar como una psicofonía algo que por ahí es un cualquier sonido o cualquier voz de alguien, de algún vecino, en fin, que puede pasar este tipo de cosas, ¿no? Hay que, abogo por ser riguroso en este sentido, ¿no? Y aún si grabas con medios analógicos, con las cintas aquellas, siempre es bueno digitalizarlo luego, porque eso te permite analizarlo, quitarle el ruido. Sí, hay programas muy accesibles, incluso gratuitos, que filtran el ruido de fondo, que es muy típico en las grabadoras analógicas, y que bueno, permite comprender mucho mejor qué es lo que dicen en las voces, si es que hay alguna voz psicofónica, ¿no? Así es. Yendo un paso más allá, y quizá a lo más sorprendente, ¿no? Como dije en un inicio, lo que pretende la transcomunicación instrumental es en muchos casos que se trate de una, valga la redundancia, comunicación bidireccional, o sea, no solamente no solamente captar supuestos mensajes del otro lado, del más allá, etcétera, sino también generar hasta una especie de diálogo con quienes morarían en esa otra dimensión, en ese otro plano. E incluso lo recuerdo en un libro que tú muy gentilmente me compartiste y que es de tu autoría, sobre que hay quienes postulan que esos seres que estarían en otro plano también intentan comunicarse con una tecnología etérea, no lo sé, que tendrían en ese lugar en el que moran, y que hasta tendrían sus propias estaciones transmisoras, ¿no? Que incluso existe hasta gente que asegura haberse contactado con una tal Río del Tiempo, que sería como una especie de radio del más allá, vamos a llamarlo así, aunque suene ya extraño al cuadrado, ¿no? ¿Cómo es más o menos este asunto, amigo Carlos Gabriel? Sí, vamos por partes. La utilización de radios en comparación de, por ejemplo, los pioneros en la investigación, que hablamos de Fredrik Jürgenson y Konstantin Raudive, ya utilizaban una radio conectada a la grabadora, y eso le permitía, pues, en tiempo real escuchar esas voces psicofónicas si las sabía, ¿no? A partir de ese momento, pues se fueron registrando a lo largo de los años, y diferentes investigadores, esos pequeños diálogos. No son a veces tan grandes ni tan explícitos como pudiera parecer, ¿no? Pero que sí permiten a los investigadores, pues, interactuar, ¿no? Es decir, pregunta-respuesta. Y bueno, esto hasta hoy en día, yo mismo he visto y he presenciado algunas de estos diálogos, especialmente lo de una diplomática portuguesa, Anabela Cardoso, que es con quien yo experimenté a partir del año 97 y durante algunos años, y ella en su experimentación personal llegó a obtener voces directas y voces, algunas de ellas muy claras, incluso que la llamaban por su nombre, ¿no? Y que había una interacción, y la hay, porque los contactos aún siguen hoy en día, la hay, ¿no? Esa interacción entre
experimentador y esas voces del otro lado. Ahora, respecto a la segunda parte de lo que decías, de las estaciones que utilizaban tecnología, hay que comprender que, digamos, toda la cosmogonía que sale a través surge de la transcomunicación instrumental se parece mucho o es prácticamente igual a la de una corriente que se llama el espiritualismo, que es, digamos, parecida, pero no igual al espiritismo clásico de Allan Kardec, ¿no? Es una corriente diferente que nace de los primeros contactos, aquellos de 1850 aproximadamente, de las hermanas Fox, ¿no? Que bueno, está muy presente en todo el mundo anglosajón, especialmente en el norte de Europa. Pues bien, esta forma de entender cómo es el más allá, según el espiritualismo, pues no son teorías necesariamente reencarnacionistas, ¿no? Como puede ser la de Allan Kardec, que dice, bueno, que cuando te mueres te reencarnas en otra persona. El espiritualismo concibe que cuando te mueres vas a otro mundo también material, también hecho de materia, pero una materia más sutil, más leve, situado en una dimensión paralela. Y eso sería una evolución, ¿no?, de diferentes saltos a mundos cada vez más evolucionados, en los que, bueno, hasta completar ese ciclo de evolución, ¿no?, llegar a aquel máximo. En ese otro mundo material, en ese primer mundo, digamos, que cuando nos moriríamos en la tierra y renaceríamos allí, pues allí también es un mundo material también, y allí estarían no solo los seres humanos, sino animales y plantas que fallecen en la tierra, ¿no? Ese es el concepto que se maneja en el espiritualismo y también en la transcomunicación instrumental. Pues bien, en ese mundo paralelo, en ese mundo siguiente, como también muchas veces se le llama, existiría una tecnología muy diferente a la que hay aquí, porque la materia también sería diferente, con la que harían estos contactos, digamos, de gran calidad, es decir, estos contactos bidireccionales en los que llega a haber diálogos, no las voces psicofónicas, sino los contactos más, digamos, de más calidad, ¿no? Que no solo engloba lo que hablábamos de la radio, de los contactos a través de la radio, sino que hay muchas personas, cada vez, bueno, ya quedan pocas vivas, pero hay muchas personas que llegaron a desarrollar diferentes aparatos especialmente construidos para ese contacto, ¿no? Hay desde el Spiricom de George Mick a los aparatos que construye Hans Otto Konig, que aún vive en Alemania, y que todo este tipo de aparatos permite ese contacto bidireccional, ¿no? Uh-huh. Justifica, y entre esas estaciones, para completar lo que me preguntabas, entre esas estaciones de emisión desde que estarían en el mundo siguiente, pues una de ellas es Time Stream, el río del tiempo, río do tempo, según la traducción que hagas, sería una de esas estaciones desde donde se realizarían estas comunicaciones. Increíble, ¿no? Increíble. Bueno, también puede tener su explicación en el sentido de que quienes estarían comunicando desde el punto de vista del espiritualismo y de la TCI, pues serían simplemente seres humanos que han trascendido, ¿no?, tras la muerte, ¿no?, a ese otro mundo. Entonces, muchos de ellos, pues obviamente serían científicos, etcétera. Entonces tendrían los conceptos que nosotros manejamos de construir estaciones para, mediante algún tipo de onda, comunicarse. Entonces, no seríamos en ese sentido tan diferentes en lo que pretenderíamos hacer. Claro, como tú dices, ya en esa otra dimensión, también por llamarla así, los medios y las formas serían otros, pero básicamente lo que se intentaría es comunicarse con los que estamos en el mundo de los vivos, por decirlo de alguna manera. Algo también que me llama la atención de todo esto
es, bueno, hay que diferenciar, creo yo, entre la transcomunicación instrumental que proporciona incluso una especie de diálogo en ciertas ocasiones, con, por ejemplo, ciertas psicofonías que se captan en lugares donde al parecer ha habido mucho dolor o temas muy trágicos y que suelen ser más bien como para algunos, como si fueran remanentes que quedaron ahí sin mayor sentido en muchos casos, o sonidos como congelados en el tiempo, en el lugar, impregnaciones, diría alguien, ¿no? Por ejemplo, un lugar donde ha habido un tiroteo, una guerra, y de pronto alguien graba y escucha como si existiera esa conflagración en el momento, es muy distinto, ¿no? Podría tratarse, claro, o sea, de, vamos a decirlo así, alguien diría en décadas o siglos pasados, en impregnaciones en el éter o en alguna sustancia que lo empaparía todo, ¿no? Esa es una diferencia. Algo que yo quisiera preguntarte más bien, Carlos Gabriel, es ¿cómo lo interpretas tú directamente como investigador de estos temas? ¿Para ti sí se tratarían de voces de fallecidos o hay alguna otra hipótesis alternativa, como quizá seres de otras dimensiones, seres extraterrestres? ¿Cuáles son, digamos, las hipótesis que tú más manejas? Bueno, la hipótesis de los fallecidos es la más conocida y la más frecuente, ¿no? Y la mayoría de los experimentadores pues están convencidos de que es un contacto con personas fallecidas, ¿no? De hecho, la mayoría de las veces se identifican como tales, ¿no? Como personas que han fallecido. Ahora, bueno, existen otras hipótesis. Sabes que en todos estos fenómenos, no solo en la transcomunicación instrumental, sino en todos estos fenómenos relacionados con el más allá, con los fenómenos paranormales, siempre hay dos grandes corrientes, ¿no? De interpretación o de cómo se ven este tipo de fenómenos, dos perspectivas que siempre están presentes, ¿no? Una es digamos, la trascendental, esta que considera que se trata de un contacto con el más allá, y luego hay otra que también tiene mucho peso en la parapsicología, y es que digamos que es la propia mente de los experimentadores o de las personas que participan en el momento en que se observa o se capta un fenómeno de estos, la propia mente produce estos fenómenos, ¿no? Es decir, como si fuera lo que se llama una psicoquinesis, es decir, una pequeña, la mente actuando sobre la materia. Un pensamiento concretado, por decirlo así. Sí, claro, que las psicofonías, digamos, serían eso, como una micro psicoquinesis que queda registrado en la cinta, en la grabadora, en donde sea, ¿no? Luego hay en algunas ocasiones, y hay pocas, pero en algunas hay, de que, bueno, se identifican como extraterrestres. Hay algunas voces psicofónicas en las que también se han registrado este tipo de cosas. De hecho, uno de los pioneros, Freddy Jurgenson, cuando comenzó a registrar estas voces, que fueron un poco por casualidad, según cuenta él, pues él creyó que estaba contactando con extraterrestres, ¿no? Y a lo largo de toda la historia, pues también se han registrado voces cuando existían las primeras radios, los experimentos de Marconi, uno de los muchos inventores a la que se le atribuye el oficial, digamos, el que se le atribuye la invención de la radio, pues él mismo registró unas voces cuando nadie tenía radio y que especularon de que podrían ser de Marte. Que en aquel momento, estamos hablando del principio del siglo XX, pues en aquel momento pues era lo que digamos, la teoría en boga, ¿no? De que los marcianos estaban allí y que pues algún día contactarían con nosotros. En fin, que hay muchas teorías alternativas, ¿no? Digamos, a la tradicional de que sería un contacto con personas fallecidas, ¿no? Uh-huh.
Así es, exactamente, Bueno, Carlos y Gabriel. ya si me dejas, mencionabas ahí lo de las impregnaciones, lo sé que mucha gente, que es algo que está en estos momentos bastante de moda, ir a grabar psicofonías a lugares donde ocurrieron hechos trágicos, hechos luctuosos, Sí. y que a veces captan cosas relacionadas con eso, ¿no? Eh, Primera cosa, según mi opinión y la experiencia que puedo tener yo en experimentar, las psicofonías las puedes grabar en cualquier lugar. Ujú. Es decir, puedes grabar no hay ningún lugar que sea mejor o peor. El mejor lugar para grabar psicofonía es un lugar donde estés tranquilo, donde controles los sonidos, porque es muy fácil equivocarte cuando vas a un lugar que no conoces y puede haber animalitos, si es un lugar abandonado, que hagan ruidos y que no te des cuenta y que esos ruidos pues te puedan confundir y tener falsas psicofonías, falsos positivos, como muchas veces se le llama, ¿no? Ujú. Y respecto a si queda impregnado yo no soy muy partidario de eso, ¿no? En todo caso, si hay algo que queda, digamos, de alguna manera en un lugar donde ocurrió un hecho trágico, no es un fenómeno físico normal, ¿no? O sea, no es, digamos que sería algo paranormal, ¿no? O sea, no, ninguna voz que se emitió hace 20, 30, 50 o 15 minutos dura en un lugar de ninguna manera, no hay ninguna explicación física para eso, ¿no? Ujú. Es Otra cosa es cierto. que tú grabes y en la psicofonía pues asocies o que haya algo relacionado con algún hecho luctuoso que haya ocurrido allí. En todo caso no es un fenómeno físico, sino digamos que es un fenómeno, llamémosle paranormal o como queramos llamarle, ¿no? Un fenómeno anómalo, algo que sería algo que no explicado, ¿no? Un Ujú. fenómeno que no responde a las leyes de la física. Así es. Una cosa que mencionaste casi al inicio y que ha quedado ahí en mi pensamiento, porque sinceramente no me lo esperaba, es que, bueno, sí, hemos conversado en una anterior ocasión de que pareciera que este es un fenómeno que se actualiza conforme también cambia la tecnología de comunicación humana. Pero yo incluso había, cuando existía el programa, este gran programa Milenio 3 allá en España, he escuchado sobre que Iker Jiménez decía, ¿no?, que incluso había en alguna ocasión existido hasta correos electrónicos o cosas así, que alguien decía que se los había enviado una persona que ya había fallecido, pero tú incluso has dicho que hasta hay casos de WhatsApps o cosas así que no son tan cotidianas. Esto sí me dejó pues sorprendido barra estupefacto. Así que de repente nos puedes contar un poco sobre estos casos tan de actualidad. Sí, 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 porque bueno, te decía que desde prácticamente de que se instalaron los teléfonos, pues existían este tipo de comunicaciones, ¿no? En el 1925 se publicó un libro con en Brasil, con eh, donde se relataba una serie de llamadas telefónicas que eran contrastadas luego a través de un medium, ¿no? Una cosa bastante, los medios tradicionales de un medio electrónico como era el teléfono. Un hombre llamado Oscar Dargonel que realizó este tipo de investigación en dos vías, ¿no? La tradicional a través de un medium y las llamadas que recibía esporádicamente de teléfono atribuidas a una persona que fallecida, a un sacerdote fallecido. Pero luego espontáneamente, digamos, llamadas de personas que no se dedicaban a esto, que no, llamadas espontáneas, las ha habido toda la historia, tanto que hay libros enteros recogidos sobre este tipo de llamadas. Y te decía que se va adaptando porque cuando aparecieron aquellos primeros celulares que, bueno, los que podías recibir mensajes SMS, ¿no? Mensajes de texto, pues ya ya ocurrían este tipo de contactos, ¿no?, que atribuidos a personas fallecidas. Yo he recogido casos por ejemplo, una madre en Zaragoza, en España, que su hija falleció
y ella conservaba el teléfono la hija tenía costumbre cuando salía los fines de semana pues de mandarle un mensaje de texto, ¿no? Diciendo que estaba bien, pues nada, un mensaje normal. Pues lo siguió recibiendo durante mucho tiempo cuando ella misma tenía el teléfono de su hija, que nadie lo manipulaba, y que incluso estando apagado, ¿no? Ya recibió en muchísimas ocasiones este tipo de mensajes. Y luego los contestadores de los teléfonos, también hubo desde siempre, ¿no? Tantos aquellos primeros que había, que se conectaban al teléfono de cable, y que como los teléfonos móviles con el contestador automático, y los de WhatsApp también, incluso mensajes de voz. Tengo alguno por aquí grabado, algún día si quieres lo ponemos y lo comentamos. Claro que sí. Donde hay mensajes de audio que tienen ese sonido característico de las psicofonías, y que aparentemente pues se habría sido enviado por una persona fallecida, ¿no? Uh-huh. Digamos que estas comunicaciones a través de medios técnicos se van adaptando a la tecnología según parece, ¿no? Y que, bueno, pues van con cada nueva cosa que sale, pues surgen nuevos medios de contacto. Y respecto a lo que decías de las computadoras, por ejemplo, en mensajes en las computadoras de correos electrónicos también los hay, ¿no? Y bueno, hasta cierto punto se pueden rastrear cuando es un correo electrónico, cuando es un mensaje que viaja a través de internet, ¿no? Pero ya con los primeros ordenadores, cuando existían los primeros ordenadores personales, aquellos, bueno, si nos escuchan los que ya tienen algunos años, por ejemplo, tipo Commodore 64, aquellos que hoy en día no superarían ni para jugar Tetris en ellos, claro. Como computadora, sí. Pues serían una cosa de aquellos primeros, pues en aquellos ya hay documentados casos de textos y de mensajes relacionados con personas fallecidas que se registraban en las computadoras antiguas, ¿no? Es decir, que todo este tipo de fenómenos de presunto contacto con el más allá van acompañando a la tecnología. Uh-huh. Qué interesante, Carlos Gabriel. Bueno, quiero agradecerte por haber participado en este programa, ahora sí en vivo, de Misterios al Anochecer. Y pues, aparte de eso, tú también tienes otros, no solamente investigaciones, libros también, por ejemplo, sobre el lugar en el que habitas, como aquel 50 lugares mágicos, así en gallego, de Galicia, y otros más. Realmente hablar contigo siempre es muy grato, y los temas pues no se agotan en una sola conversación, así que por eso pues muchas gracias, y ya posteriormente estaremos conversando. Y respecto justamente a estas ¿cómo le llamaríamos? Mensajes del más allá en el contestador, una que se hizo muy conocida en este mundillo del misterio que tanto nos apasiona, fue la recibida hace ya bastantes años atrás, cuando alguien agarra su teléfono, no sé si fue en España, bueno, fue en un país hispanohablante, y de pronto alguien que supuestamente había fallecido dice: hoy me desperté, y cuando me desperté... Yo cuando escuché eso por primera vez tuve una impresión bastante marcada, ¿no? Porque al parecer era una persona que había fallecido momentos antes, y su voz había quedado grabada en el contestador de un pariente suyo cuando él ya estaba clínicamente fallecido. Entonces, cosas más raras, pocas en realidad. Pero eso sí, así es, Carlos Gabriel. Más bien allá en España ya son horas de la madrugada, ya están en cambios horarios inclusive. Uh-huh. Sí. Bueno, son las 3 y vuelven a ser las 2 por el cambio horario. Cosa más enigmática que esa, imposible. Sí, eso sí que es un enigma. Sí, retroceder en el tiempo es posible gracias a
que los estados dicen que hay que cambiarla ahora. Felizmente aquí en Perú no prosperaron ese tipo de iniciativas porque creo que muchos acabaríamos ahí, no sé. Bueno, gracias Carlos Gabriel, un gran abrazo hasta allá. Carlos Gabriel, un gran abrazo hasta allá. Hasta Galicia. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta una próxima oportunidad, amigo. Así es, ha sido Carlos Gabriel Fernández directamente desde Galicia, en España. Y bueno, ha sido un programa bastante singular en su temática. La primera parte, como siempre, el espectáculo del misterio, ahí con esto que nos gusta tanto, la música combinada con miscelánea y noticias singulares, curiosas y otras realmente inquietantes. Y pues les quiero dejar unas frases bastante interesantes. Como digo, a mí me gusta hablar del libro de Urantia, este texto que para muchos es una revelación venida de los cielos a inicios del siglo XX, y yo estoy convencido de que así es. Y está en el libro de Urantia, documento 100, 2.6. Las únicas realidades por las que merece la pena esforzarse son divinas, espirituales y eternas. Vamos a darle una interpretación breve y rápida. Desde mi punto de vista, lo que quiere decir esto es que nosotros en el día a día a veces nos estresamos, nos preocupamos, nos angustiamos por cuestiones que al final no van a redundar en nuestro futuro. Una discusión en el trabajo, un malentendido con un amigo. No nos ponemos en el contexto de que eso puede ser solucionable o que incluso quizá para nosotros desde nuestra interpretación es un caos, pero para la otra persona es una cosa que no es tan grave, ¿no? Entonces, como se dice, nos formamos una película dentro de nosotros y eso es lo que termina muchas veces hasta enfermándonos. Pero en realidad nosotros tenemos que darnos cuenta que formamos parte de una gran realidad, una realidad universal que nos trasciende, que existió desde antes que nosotros y existirá después de que nosotros dejemos este mundo. Y eso es por lo que nosotros debemos tener, digamos, la mira puesta, ¿no? En aquellos esfuerzos que redunden en nuestro futuro, en el de los nuestros hijos, etcétera. Y por supuesto, si creemos en Dios, también en lo que redunde, algunas religiones dirían en nuestra salvación, otros dirían en, digamos, agradar a la divinidad. Esa es la frase. Las únicas realidades por las que merece la pena esforzarse son divinas, espirituales y sobre todo en este tiempo en el que todo es tan rápido y tan desechable, inclusive, sobre todo realidades eternas. Finalmente, una frase atribuida a William Sadler Jr., uno de los que recibió esta revelación del libro de Urantia, en realidad fue el hijo de William Sadler, psiquiatra estadounidense que dirigió el grupo que recibió el libro de Urantia, y él nos deja esta enseñanza, ¿no? Mira primero el alma del hombre, no su mente. Si abordas a una persona intelectualmente, puedes tropezar con el orgullo intelectual. No estamos aquí para informar con datos a los hombres, sino para amarlos. Jesús no les dijo a los apóstoles que salieran a repetirles las cosas que Él les había dicho, sino que los amaran como Él los había amado. Retén los hechos hasta que intenten hacerte tropezar. Es decir, en pocas palabras, seamos creyentes o no, lo principal, amigos, es provocar una sonrisa en el otro, ser personas que, aunque suene muy cursi, pero hacerlo carne es una cosa mucho más compleja, difundir buenas nuevas, difundir cosas que redunden en la fraternidad, en el amor hacia el prójimo, más que de repente ponernos en discusiones teológicas o querer convencerlos de ideologías políticas u otras cosas, que muchas veces eso al final lo único que alimenta es el ego y también la discordia entre los seres humanos. Soy Fernando Chapi Martínez, un fin de semana más con ustedes, les agradezco y estaremos aquí nuevamente, si Dios lo permite, el próximo sábado a las 7 de la noche a través de Estación Lamas 96.3, como siempre en Misterios al Anochecer, y asimismo, si quieren volver a escuchar los programas, etcétera, me tienen en Misterio Infinito Perú, Misterio Infinito Perú en YouTube, en Facebook y muy especialmente en Instagram. Dios los bendiga, nos vemos. Nuestro encuentro de hoy ha culminado. No te olvides de sintonizarnos el próximo sábado a las 7 de la noche en la frecuencia 96.3 FM, Estación Lamas.